Quiero hacer mención de lo importante que es el trabajo de la Conavio y lo fundamental que resulta en un país como México que tengamos un organismo de esta estatura, que ha desarrollado programas, investigaciones, publicaciones y ahora una gran acción de comunicación del conocimiento de la ciencia que encabeza Carlos y que espero que se pueda rescatar no solo por el público que está aquí directamente, por los que nos escuchan en la transmisión, sino por autoridades, científicos, de darle el peso que tiene esta institución y que se debe ver reflejado en apoyo institucional, en recursos para que siga siendo un orgullo de este país. Y otro mensaje que quiero traer, me tocó en una exposición forestal, una plática del doctor Sarucán, que es el líder de la Conavio, en la que dijo que en este país nos hemos comido la mitad del capital natural. Si esta mordida que le hemos dado a la mitad del capital natural hubiera significado el doble de bienestar para la población rural y urbana, diríamos, bueno, fue una inversión de recursos y mejoramos. Pero desafortunadamente esto no ha sucedido así. Ya nos comimos la mitad de la naturaleza y la gente del campo está doble o triplemente pobre. Y esa es una ecuación difícil de entender, pero que está a la vista. Cuando yo salí de la escuela y cuando estaba estudiando agronomía e iba a los pueblos, en las tienditas vendían naranjas, limones, plátanos, ¿sí? Tiempo después están las Sabritas, la Coca-Cola. ¿Y cómo entender lo que sucedió? O sea, finalmente, ¿qué dejamos de apoyar y qué permitimos que sucediera en el campo para llegar a esas condiciones? Yo les voy a platicar de un proyecto que llevamos en el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y nosotros nos autodenominamos como el Fondo Ambiental de México, ¿sí? Tenemos, como lo pueden ver ahí, bueno, tal vez no lo puedan ver porque está la letra chiquita, tenemos 25 años de existencia, este año cumplimos 25 años de existir. Esto tiene implicaciones alrededor de una construcción institucional, somos una organización dedicada a financiar proyectos y actividades de campo, por eso somos un fondo, sí tenemos una característica especial y les voy a comentar cómo estamos asimilando este tema de la ganadería, que nosotros le llamamos ganare, porque creemos que eso debe de suceder, que haya una ganancia, y su apellido es ganadería regenerativa. Voy a dar unos elementos por los cuales consideramos así esta línea estratégica que estamos desarrollando y también que ustedes tengan en cuenta que para dar una transformación como la que se requiere en el tema de la ganadería es un esfuerzo enorme y de muchos años, que ya algunos empezaron, ya vieron las experiencias, por ejemplo, que tiene Juan Carlos, que tienen las investigadoras, y hay otros muchos más en el país. El problema es que la escala todavía es muy reducida. Y al ritmo al que vamos de conversión nos vamos a tardar demasiado y tal vez para algunas zonas y ecosistemas va a ser demasiado tarde. Eso lo tendremos que aceptar como un inicio. Bueno, les traje algunas cifras nada más para que entendamos la magnitud de lo que estamos hablando. En los días pasados la Conavio nos hizo llegar un reporte reciente de un panel internacional que habla de una evaluación global donde se establece que el 75% de la superficie terrestre ha sido, y así viene a la letra, profundamente impactada, principalmente debido a transformación. Cuando ustedes leen transformación, quiere decir que hubo un cambio de uso del suelo. Donde teníamos árboles, ahora hay otra cosa, que puede ser zona urbana, que puede ser un cultivo agrícola, que puede ser ganadería, pero esto ha estado cambiando de una manera muy rápida. También identifican que la producción agrícola es un fuerte factor de cambio. Esto no solo sucede en México, sucede alrededor del mundo y en algunos países están un poquito peor que nosotros. Entonces tenemos que ir dándonos cuenta de qué tamaño de problema estamos hablando.
hay una degradación del 23% de los suelos. A algunos de ustedes les sonará, pues, ¿qué es eso de los suelos? Bueno, es la tierra, es donde sembramos, es donde crecen los árboles. Sin suelo es muy difícil que haya vida de las plantas y de los animales. Y de 1980 al año 2000 hemos observado que la expansión de las actividades agropecuarias ha sido sobre las selvas tropicales. Ya lo comentaban algunos de mis compañeros que intervinieron antes, y esto quiere decir que en algunas zonas la pérdida de las selvas tropicales es acelerada y es creciente, no ha dejado de crecer. Y esto tiene que ver con uno de los temas que tocó Mariana, esa viabilidad de los países para poder satisfacer sus necesidades alimentarias. Ya vieron que estamos en rojo, y no solo es por el color de la alerta, es porque en algunas zonas del país, como lo refirió Veracruz, Tlaxcala, realmente necesitamos esfuerzos enormes para recuperar la vegetación y la diversidad biológica. Para el caso de México, más o menos hablamos que la ganadería está en un 56% del territorio, alrededor de 110 millones de hectáreas, 43% de estas zonas están degradadas por sobrepastoreo. Sobrepastoreo es que ya hubo muchos animales ahí pastando durante mucho tiempo y la calidad del suelo, de la vegetación, ya está muy por abajo de lo que había antes. Sin embargo, algunos datos nos dicen que de esta actividad dependen alrededor de 750,000 personas directamente, y yo diría más sus familias. Entonces estamos hablando de una población muy importante, y algo que nosotros queremos que suceda es que entendamos que, aunque no nos guste, es un proceso económico de donde la gente obtiene satisfactores. Entonces, en vez de pelearnos y decir no queremos ganadería porque afecta a la biodiversidad y los bosques, yo soy un amante de los bosques, por supuesto, ¿no?, como especialista forestal, y creemos que también hay que ponernos en un entendimiento de cómo se dan las inversiones. Les traigo una gráfica muy sencilla de cómo entendemos ahora las inversiones. Hay inversiones destructivas que están de este lado, que pueden ser, por ejemplo, las inversiones en armamento, que es directamente para destruir vidas humanas y recursos naturales, las extractivas como el petróleo, la minería, ¿sí? Y ya empezamos a tener desde hace tiempo inversiones con responsabilidad ambiental y social. Y sí, es cierto, por ejemplo, puede haber una empresa grande, ustedes seguramente pueden ponerle varios nombres, que ha reducido su huella hídrica, o sea, consume menos agua, pero nos está llenando de plástico, ¿no? Entonces todavía tenemos que ver cómo se tiene que modificar esto para acercarnos a la sustentabilidad y corrernos hacia el tema de la regeneración. ¿Qué queremos decir con eso? El perfil de los proyectos regenerativos, y creo que Mariana ya nos proporcionó datos importantes de qué entender de una buena ganadería. Aquí nosotros nos unimos a estas propuestas que hace Mariana y señalar la necesidad de aprovechar la riqueza existente. Y aquí es muy interesante porque si ustedes traen una gente de Tabasco y se la llevan a Calakmul, donde hay selvas tropicales, va a decir, bueno, aquí el proyecto de este territorio pues debería estar lleno de pasto, ¿no? Sabiendo que ahí, por ejemplo, tenemos una capa muy delgada de suelo donde eso no va a durar, ¿sí? Entonces, estas interpretaciones del territorio con los ojos de determinados profesionales o personas que viven en el campo, tiene que irse dirigiendo a aprovechar lo que ya existe. Tener el enfoque de inversiones basadas en resultados. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué la gente sigue teniendo ganadería extensiva? Que es como la alcancía caminante, ¿no? Pues porque casi no le invierten. Si la vaca está flaca, pero yo la puedo vender, no sé, en 3,000 pesos cuando esté grande, para celebrar el cumpleaños 15 de mi hija, pues no hay problema. ¿Dónde pasta? No me importa, ¿no? Porque son terrenos de propiedad colectiva. Entonces ahí hay una responsabilidad alrededor de qué actividad hace uno. Entonces también sí hay que pensar en inversiones que no solo son de dinero. Estuve el
martes fue lo de Coven. Y una señora hizo una presentación en un panel de compañeros campesinos y campesinas y dijo: mi esfuerzo de pastura era de 8 horas. Con los cambios que está haciendo el proyecto que lleva GIZ y Juan Carlos, eso se redujo a 2 horas. Esas son las análisis que hay que hacer. Y cómo si podemos lograr que las comunidades hagan los cambios, no solo con nuestro rollo bien bonito de que tenemos conciencia ecológica, sino eso cuesta. Los cambios tecnológicos cuestan. ¿Sí? Que los proyectos sean escalables y replicables, y eso tiene que ver con costos de oportunidad y con factibilidad económica, social y técnica. Cómo le entramos a los sectores primarios donde yo creo que tenemos muchas oportunidades, al menos en este país todavía las existen, y empujar a comunidades productivas, resilientes, y esto tiene que ver con el tema de cambio climático, capacitadas y empoderadas para cuidar su patrimonio natural. O sea, tenemos una gran cantidad de ejidos y comunidades que al menos en el sector forestal tienen el 80% de la superficie, ¿sí? Y hay un término muy bonito desde hace varios años que se generó con la estrategia de reducción de emisiones por degradación y deforestación en México, que es el paisaje forestal. Ya el paisaje forestal en México no solo son árboles, sino es el entendimiento de que las comunidades rurales hacen agricultura, ganadería, tienen bosque, pueden tener truchas, o sea, puede haber un uso múltiple de los recursos y queremos vencer el falso conflicto de o somos ganaderos o somos de biodiversidad. Las dos cosas se pueden hacer con responsabilidad, con planeación, con organización comunitaria. Y bueno, aventarnos a regenerar con la base de los recursos naturales y sociales que existen en las áreas rurales. Lo que nosotros creemos que debe de pasar con la ganadería regenerativa, que además para nosotros también como institución es muy nuevo, de los 25 años que les comentaba, tenemos 3, 4 años trabajando con esto, tiene que ser una visión de trabajo, ¿sí? Y no una receta. Hemos visto qué ha pasado con las recetas en el campo mexicano, desde la época de la Revolución Verde. Sí, que traían un paquete tecnológico que tenía la semilla, que tenía el fertilizante, por supuesto el servicio técnico, y bueno, asociado a eso había empresas, o sea, no era gratuito que estuvieran estos paquetes tecnológicos, que si bien permitieron que México creciera de manera importante, también trajeron consigo daños al medio ambiente importantes y el desgaste de los recursos naturales. Creemos que esta nueva ganadería o esta modalidad de ganadería tendría que venir de las experiencias de los productores. Podemos no estar de acuerdo en cómo lo hacen, pero ellos tienen un muy buen conocimiento y lo señalaron las compañeras que se dedican a la investigación. La gente sabe qué hay, la gente sabe qué es lo que sí funciona. Acompañado por la academia y los investigadores nos podemos dar cuenta qué es lo que sí va a funcionar. Sí, que sea basada en resultados. La insistencia de Mariana alrededor de que hay que medir y hay que saber qué pasa, pues es lo que nos puede dar lugar a un manejo adaptativo, ¿sí? Donde podamos tener la posibilidad de corregir lo que se está dando en esta visión de largo plazo que tenemos sobre ganadería, que genere capital social y natural. Ya nuestro contacto con ganaderos nos dicen que sí es posible. Claro, tenemos unos contactos en el norte del país donde la ganadería se hace en pastizales nativos, que no es lo mismo que sucede en Jalisco, por supuesto no es lo que sucede en Veracruz y en Chiapas, ¿no? Esa es otra característica que tenemos, por eso no es receta, porque tenemos muchos ganaderos diferentes. En el norte los ganaderos, que yo quisiera ser uno de ellos, tienen grandes extensiones, ¿no? Tienen vida silvestre, o sea, y en el norte, en el sur, en el centro tenemos pequeñas usos colectivos. Bien, aquí les regalo un esquema, este es lo que hace la ganadería convencional, creemos que aquí está el tema de la ganadería regenerativa. Aquí está el libro que comentaban las compañeras de Veracruz, del Instituto de Ecología de Jalapa,
donde ya se están recuperando experiencias específicas de lo que está sucediendo y también ver cuánto cuesta esto, porque a eso nos dedicamos nosotros, a financiar los procesos. Los objetivos del proyecto es construir capacidades que generen una cultura de sustentabilidad económica y custodia ambiental, proporcionar herramientas financieras para obtener rendimientos económicos sustentables. Y aquí tenemos un reto enorme. ¿Cómo hacemos que esta nueva ganadería sí sea financiable, incluso por la banca de desarrollo y por qué no por la banca privada si es que la podemos convertir en un buen negocio, que no tiene por qué ser en contra del medio ambiente? Ahí es donde están los retos ahorita. Necesitamos, por la superficie que les comenté, que es tan grande, necesitamos ir haciendo intervenciones de mucha mayor magnitud y esto va a tener un costo y alguien lo va a pagar, el gobierno creo que puede invertir, pero también debe haber otras fuentes que permitan hacer estos cambios. E integrar a los productores en las estrategias de conservación de México, creo que esto sí se puede. Y no estamos inventando nada nuevo, tenemos ahí experiencias, por ejemplo, en Sudamérica de ganadería sustentable con los que tenemos contacto y también el tema del conocimiento aquí es importante y estamos trasladando la experiencia que tenemos de la comunidad de aprendizaje de manejo del fuego, donde Fondo Mexicano se ha convertido en una experiencia interesante de cómo intercambiar los conocimientos, los aprendizajes y las experiencias para que las curvas de aprendizaje sean más cortas y más baratas. O sea, cómo hacemos accesible el conocimiento sin necesidad de ir ahí y dejar atrás el tema de la capacitación donde un experto lo sabe todo y los que están enfrente casi no saben nada. Entonces esto lo estamos cambiando en nuestro enfoque. Ahí está, nosotros vamos a estar trabajando, creo que no lo van a ver, pero es en Chihuahua, Jalisco, Veracruz y Chiapas y buscamos escalar modelos económicos sustentables para la producción ganadera en regiones prioritarias de estos 4 estados. Ya tenemos relaciones ahí, no estamos comenzando de cero. Recogemos la experiencia que hemos tenido durante los últimos 6 años que ha trabajado alrededor de empresas forestales comunitarias, eso significa esto, ¿sí? Donde hemos demostrado que las empresas rurales pueden mejorar su empresarialidad a través de capacitación, sus sistemas administrativos, contables y legales, y queremos entregar temas de planeación y asistencia técnica, desarrollo de capacidades y financiamiento. En este proyecto hemos trabajado ya alrededor de 100 millones de pesos de créditos a empresas rurales y ustedes pueden o no creerme, pero la tasa de deuda es cero. O sea, todo lo que se ha prestado se ha pagado porque hemos acompañado durante 3, 4 años a estas empresas que se dedican a aprovechar los bosques. En la arquitectura financiera, y dirán, bueno, ¿y eso qué? La arquitectura son los edificios, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo financiero? Bueno, esta es la manera en que Fondo Mexicano, como una entidad especialista en financiamiento, está pensando llevar recursos al campo para que se lleve a cabo esta transformación que pensamos que en 8 o 10 años puede intervenir en alrededor de 3 millones de hectáreas. Les pongo esta lámina en inglés porque así salió. En febrero de este año nos acreditaron como la primera entidad mexicana dentro del Fondo Verde del Clima, que es el instrumento de financiamiento más grande que hay en la actualidad alrededor de los temas climáticos. Entonces eso ya de entrada nos obliga a repensar y recuperar los diferentes elementos que Mariana nos presentó hace un momento. Entonces estamos como una entidad que tiene un acceso directo, esto quiere decir que podemos solicitar bloques de financiamiento de varios millones de dólares, lo que nos permitiría tener una escala de intervención más grande. También estamos trabajando y promoviendo el proyecto ante el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, del cual ya hemos sido receptores de recursos. Ya ahorita estamos operando un proyecto con la Agencia Francesa de Desarrollo para determinar los estudios de factibilidad económica, social y ambiental de este tipo de modelos en los 4 estados que ya les mencioné. Queremos que se dé una línea de crédito específica para productores que están en tránsito a un proceso sustentable. Los conceptos de inversión no son los mismos.
¿no? Y tenemos que lograr que la banca de desarrollo esté abierta a financiar procesos que sean más sustentables, no solo en términos de la rentabilidad, sino también de cómo manejamos los recursos naturales. Por parte de Fondo Mexicano, como les decía, tenemos 3-4 años trabajando el tema con la preparación de propuestas, coordinación y recaudación específica. El año pasado nos transfirieron un rancho que para los que nos dedicamos a la conservación es famoso, es el Rancho en Uno, que está en la reserva de la biosfera de Janos y que tiene como característica a una de las manadas de bisontes más puras que existen, al menos en México. Y también estamos buscando crear un fondo de inversión de impacto donde los ganaderos convencionales puedan recurrir a recursos que sean reembolsables y que también puedan ser acompañados de asistencia técnica. Ya tenemos vínculos, conocemos y trabajamos con pasticultores del desierto, eso dice aquí y apenas yo lo pude leer, que están en Chihuahua, que cubren 131,000 hectáreas con 4 ranchos, son 85 propietarios y tienen una red de WhatsApp permanente para intercambiar información y conocimiento. Bueno, esta es otra organización local que tiene trabajo en 528,000 hectáreas con 35 propietarios y 256 personas en el WhatsApp y que ya tienen un intercambio de conocimiento. Y también eso lo hemos trabajado con GIZ, hemos asistido al último foro y presentamos ahí nuestras experiencias de comunidad de aprendizaje, que espero que hayan sido útiles, Juan Carlos, para su desarrollo. Y estamos ya trabajando en colaboración con Carbon Trust en conceptos de inversión para la banca de desarrollo. O sea, uno de los problemas más fuertes que hay es que los bancos no tienen conceptos de inversión para cambiar estas actividades. O sea, siguen prestando dinero para mejorar la genética de las vacas. ¿Realmente necesitamos eso? O sea, eso es en lo que se requiere invertir. Entonces ellos tienen una consultoría financiada por la Agencia Francesa de Desarrollo para tener nuevos conceptos de inversión que sean un poco más sustentables. Y con el CATI apenas platicamos el día de ayer para tener un intercambio técnico en proyectos ganaderos, les interesó mucho una experiencia que tenemos de monitoreo de la biodiversidad a nivel comunitario, esperemos que realmente podamos transferir esa experiencia. Y bueno, quiero cerrar esto con una foto del Rancho El Uno y con sus habitantes que están ahí, ya tenemos como 180, 200 bisontes. Y creemos que la actividad ganadera puede ser compatible con la biodiversidad y la conservación de los recursos naturales. Gracias a Conavio y gracias a ustedes.